Ken Ramírez, precisamente la situación del petróleo, la visita del ministro de Venezuela, el hecho de que los precios han bajado tanto a pesar del conflicto en el Medio Oriente y la situación mundial. ¿Qué puede pasar en la reunión de la OPEP en Viena? Sí, justamente nosotros tenemos una semana donde todos los reflectores mundiales van a apuntar a Viena. El día lunes porque es el día en donde nos van a anunciar si hay un acuerdo definitivo con Irán. Y el día jueves porque es justamente donde se va a celebrar en esa oficina que está en el Distrito 1 de la ciudad, en la sede de la OPEP, en la 166 reunión ministerial de la organización. Una reunión muy importante en tanto que tenemos una débil demanda económica mundial que se traduce en una débil demanda petrolera. Además tenemos una gran producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos que pone en jaque lo que ha sido los precios. De hecho, desde la última reunión OPEP en junio, nosotros hemos visto que los precios han descendido 32%. Se ha pasado de más o menos $115 hasta unos $78. En consecuencia, la OPEP está en estos momentos en un proceso de consultas intensas en donde, por ejemplo, vimos esa gira del canciller Ramírez por algunos países de la OPEP. Sin embargo, observamos cuando analizamos exactamente las declaraciones que no se han movido muchas las posiciones. Arabia Saudita insiste en que el mercado debe ser el que se autocorrija, en tanto que hay exceso de suministro petrolero, hay una débil demanda, entonces la OPEP no debería hacer absolutamente nada y tratar de que con estos precios menores se frene toda la expansión de esquistos en Estados Unidos. Y eso parece que el mundo árabe también está en esa línea, mientras que el mundo persa sí apoyaría a Venezuela y tal vez los rusos, aunque Rusia no es parte de la OPEP, ¿no? Claro, lo que ocurre es que aquí tenemos, digamos, lo que son las petromonarquías, por un lado, que representan el 52% de la producción de OPEP, que tienen mucho más oxígeno, en tanto que tienen tanto reservas internacionales como que sus puntos de equilibrio fiscal son mucho más bajos. Y por el otro lado tenemos a Irán, que está señalando justamente que si obtiene un acuerdo nuclear definitivo, le van a levantar las sanciones y en consecuencia regresaría con 1 millón de barriles al mercado. Entonces Irán está reclamando su parte, que digamos que ha perdido en los últimos 2 años. Eso no ayuda a los precios, naturalmente. Eso no ayuda a los precios naturalmente. Irán en este sentido está señalando que Arabia Saudita es quien debe recortar, mientras que Arabia Saudita dice que si se va a hacer un recorte tiene que ser de la OPEP más los países no OPEP. Entonces, sin embargo, subsiste el problema en tanto que Arabia Saudita señala que el problema es el petróleo de esquisto, no es la producción saudita, que el mercado está sobreabastecido y que si la OPEP recorta, lo que estaría haciendo es perder cuota de mercado. En ese sentido, nosotros estamos observando que es una situación bien compleja la reunión que van a tener el día jueves los ministros y que probablemente acabe para tratar de dar un golpe sobre la mesa, quizás acabe en una ratificación de lo que ha sido el techo de producción desde el año 2008, diciembre, en la reunión de Orán en Argelia, que es mantener los 30 millones de barriles de producción conjunta. Tú has sido asesor también en materia petrolera. ¿Qué le recomendarías al gobierno en materia petrolera con esta situación mundial y sobre todo en puertas a la reunión de la OPEP? Bueno, que hay que hacer un esfuerzo de negociación de cara a esa reunión OPEP del día jueves, que en ese esfuerzo de negociación necesariamente tiene que incorporarse países no OPEP, porque si no va a ser tremendamente complicado. Quizás regresar al esquema de Orán es positivo, pero que en todo caso Venezuela tiene que empezar a ajustar sus presupuestos de cara a precios de petróleo más moderados, por lo menos en los próximos 1 a 2 años. Entonces, en este sentido, lo que está diciendo el mercado es que hay una débil demanda y que realmente no hay espacio para mantener el nivel de producción que incluso hoy por hoy excede el techo de los 30 millones de barriles aprobado, como dije, desde el año 2008. Finalmente, una pregunta que la gente se hace y nos la formulan siempre: en este mundo, como tú decías, de baja en la demanda, oferta abundante, crisis económica, ¿por qué siempre las guerras en el Medio Oriente han ayudado a mayor consumo del petróleo ante los temores del conflicto y en esta oportunidad no con el ISIS? Justamente porque lo que estamos observando es que hay una gran, digamos, ingreso del petróleo de esquisto en Estados Unidos, que ha permitido, digamos, arrinconar toda la salida de petróleo que se ha producido sobre todo en Libia. En el caso de Irak con ISIS, Irak ha mantenido sus niveles de producción, no se ha visto afectado su producción. Y ellos están produciendo también. Efectivamente, y Estados Unidos está, según lo estamos viendo, está produciendo ahorita a niveles de 1983. Es decir, Estados Unidos llegó el mes pasado a 9 millones de barriles diarios, con lo cual
las crisis en el Medio Oriente ahorita no están afectando al mercado porque es un mercado con debilidad de demanda y además con exceso de oferta, con lo cual las crisis que se han generado puntuales no han generado un mayor movimiento. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento del dólar. Entonces, todo esto es lo que ha terminado afectando el precio y por eso Arabia Saudita ha señalado que quizás hay que asumir que no hay buenas opciones, que todas las opciones son malas para el grupo de países productores y que quizás tienen que asumir que tenemos que vivir con precios más moderados, precios de $70, que tampoco es ningún drama. Hay un límite para la producción petrolera, el costo del barril, ¿no? Efectivamente, pero $70 en primer lugar no es ningún drama si nosotros llevamos unas cuentas adecuadas, por un lado. Y en segundo lugar, lo que hay que señalar es que lo que dice Arabia Saudita es que si el petróleo se coloca en $70 el barril, eso va a frenar la expansión de esquisto en Estados Unidos, que ese es más o menos, barril, ¿no? Exactamente, porque ese es más o menos el costo de producción, sale mucho más caro que el costo de producción en los países OPEP. Nos decía aquí Elías Abalián, que fue gobernador de Venezuela en la OPEP, que a lo mejor la OPEP también ha perdido lo que era en su origen, en su esencia, y ya no es un factor determinante para cuotas y precios. Bueno, la OPEP efectivamente ahorita representa alrededor del 35% del mercado petrolero. En ese sentido es un factor que también tiene que contar con los países no OPEP, pero sigue siendo un factor bastante importante, o sea, no es un factor desdeñable. De hecho, tan importante es que solamente la señalización de Arabia Saudita, que es su principal productor, de que iba a dejar caer el precio del petróleo hasta niveles de $70, $80, y que el mundo debía prepararse para ese cambio de ciclo, pues ha generado todo este revuelo que lleva a que todos los reflectores estén pendientes en la semana que viene en Viena y saber si por un lado van a levantarle las sanciones a Irán y por el otro lado si se va a llegar o no a un acuerdo en el marco de la OPEP. Yo creo que al final lo que puede ocurrir en un caso es que se extienda el acuerdo, en el caso de Irán, y en el otro caso que los países productores ratifiquen ese techo de producción, intentando comprar tiempo para acordar nuevas cuotas colectivas en las siguientes reuniones. Nos decía un experto hace poco también entrevistado acá del Medio Oriente, que vive en Dubái, que esos países se preocupan por lo de los precios, pero no tanto porque tienen otras fuentes de ingresos, han diversificado su economía, han utilizado los recursos petroleros. En cambio, países como Nigeria o Venezuela, que han dependido solo del petróleo y no han utilizado esos recursos, sufren más las consecuencias, ¿no? Por un lado está la diversificación de la economía, como bien lo dice, embajador, pero por otro lado también están los puntos de equilibrio fiscal, o sea, claro, el nivel de petróleo necesario para que tú cuadres tus cuentas. Y en ese caso, los países que están más preocupados y que buscan un recorte son los que menos están dispuestos a hacer ese recorte porque ya están realmente en niveles bien críticos. Venezuela necesita por lo menos $90 barril para equilibrar sus cuentas, mientras Arabia Saudita con un pequeño, digamos, acomodo necesitaría $70 barril nada más. Por eso Arabia Saudita tiene margen de maniobra, aparte de tener $800 mil millones en reservas internacionales, mientras que Venezuela pues se encuentra en una situación donde la bajada de precios le resulta mucho más crítica. Que es el Comité Venezolano de Relaciones Internacionales. Me imagino que estos temas del Medio Oriente pueden abrirlos a la discusión con especialistas. ¿Cuándo serán los próximos eventos? Sí, efectivamente, siempre estamos constantemente analizando este tipo de eventos. El caso por lo menos de ISIS, tan importante, donde estamos observando que a través de ese arreglo entre las potencias, digamos de las zonas, entre Turquía, Arabia Saudita e Irán, han logrado contener la situación en Irak, pero todavía la estrategia en Siria pues no está dando resultados, están erosionando a ISIS, lo están degradando, pero ISIS todavía tiene muchísima capacidad y eso es lo que vimos en la nota. Desde el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales siempre estamos monitoreando esto y de hecho queremos hacer próximamente un evento que trate de ver las perspectivas de este y otros conflictos que están habiendo a nivel internacional.